Doy lectura al objetivo particular del temario. Se dice determinar el objeto y la naturaleza jurídica de la suspensión de los actos reclamados, la procedencia de la suspensión y su trámite en el amparo indirecto y el amparo directo. Vamos a iniciar. En el tema número 1, fundamento constitucional, objeto y naturaleza jurídica de la suspensión, tenemos que su fundamento constitucional es el artículo 107 en su fracción décima y por el otro lado el 125 de la ley de amparo, de nuestra ley de amparo. ¿Qué es la suspensión del acto reclamado fuera de diversos conceptos que han emitido los diversos autores? Es lo siguiente: durante la tramitación del juicio de amparo, el juez de amparo, si así se le solicita o se da un hecho que amerite una suspensión de carácter oficioso, tiene la capacidad de poder resolver qué es lo que pasa con el acto reclamado durante la secuela procedimental del juicio de amparo. Es decir, si va a tener ejecución o no va a tener ejecución ese acto, se va a suspender sus efectos o no se van a suspender esos efectos. Entonces, su naturaleza es incidental dentro del juicio de amparo y vamos a determinar doctrinariamente dónde se encuentra la suspensión del acto reclamado. Primero, tenemos un incidente y hay diversos tipos de incidente. Tenemos incidente procesal, tenemos incidentes postprocesales, ¿no? O preprocesales. Es un incidente naturalmente procesal. Es decir, nos va a acompañar en toda la secuela del juicio de amparo esta suspensión, incluso si se llegara a impugnar vía amparo indirecto ante la revisión en el principal, en segunda instancia, ante los tribunales colegiados o inclusive podría ser en alguna de las salas de la Suprema Corte bajo ciertos supuestos. Entonces, ¿de qué se va a ocupar? Si en ese trayecto la autoridad tendría la posibilidad de ejecutar sí o no el acto que es materia del juicio de amparo. De eso se trata la suspensión. Ahora bien, otra característica doctrinal de la suspensión del acto reclamado vía doctrinal es que es un incidente nominado. Pues la propia ley, iniciando el capítulo correspondiente, desde el artículo 125, ¿sí?, hasta el artículo 158, hace referencia a este incidente y también su substanciación está exactamente prevista en la propia ley de amparo. Entonces, tenemos un incidente nominado, un incidente procesal y es un incidente de especial pronunciamiento. Es decir, puede caminar el tema de fondo al mismo tiempo que la suspensión del acto reclamado, la vía de la suspensión. Aquí se aplica una máxima en el derecho, que es: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En tanto esté vigente el juicio de amparo, donde se analizará la constitucionalidad o no del acto reclamado, la inconvencionalidad del acto reclamado, sí o no, lo que resuelve la suspensión es, en ese supuesto, si se va a hacer ejecutable o no el acto que es materia de señalamiento en la demanda de amparo y que técnicamente hablaríamos de el acto reclamado. Bueno, entonces estamos frente a un incidente dentro del juicio de amparo. El juicio de amparo tiene esta característica muy importante en un juicio, ¿cuál? Que se puede suspender esos efectos
del acto reclamado, en tanto el principal de lo que nos vamos a abocar o se va a abocar el juez de distrito o tribunal unitario, dependiendo del caso, es si ese acto es acorde a los parámetros constitucionales, sí o no, y que resuelve la suspensión bajo los parámetros que vamos a continuar desarrollando, si se da paso a ejecutar el acto, sí o no. ¿Cuáles serían los parámetros de ello? Bueno, que en principio hay que distinguir que existen dos tipos de suspensión. Y aquí vamos a desarrollar el módulo unidad 14, el título 2, suspensión de los actos reclamados en amparo indirecto. Vamos a referirnos primeramente al amparo indirecto. Bueno, en el amparo indirecto existen dos tipos de suspensión: la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. Bueno, la suspensión de oficio, la ley es muy clara al referirlo de manera textual cuándo se podría dar ello, y inclusive puede haber más supuestos para la misma circunstancia. Es decir, ¿qué debemos entender suspensión de oficio y suspensión de plano? ¿Qué es el concepto de oficio? Es que no media petición del interesado. Y de plano es que sin mayor sustanciación se realiza ese tipo de suspensión. ¿Cuándo? Y la ley nos pone ejemplos de manera muy puntual, que son los siguientes. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de las personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de estos hechos? Que de llegarse a ejecutar hagan prácticamente imposible restituir al quejoso del agravio del derecho humano considerado. El elemento central es que de ejecutarse haría imposible, y esa es la clave para saber cuándo nos encontramos ante un acto que, aún pidiéndolo o no el quejoso en la demanda de amparo, el órgano jurisdiccional, al analizarlo de manera oficiosa, decida suspender los efectos del acto, no obstante que no se pida. Esa es la característica. Y de plano es que sin mayor substanciación lo va a suspender. De no darse esta suspensión, lo que pasaría es que pues nos quedaríamos sin materia del amparo, y más que en el amparo, pues causaría un daño de imposible reparación. Bueno, es decir, una persona que estuviera recibiendo azotes o tortura o estuviera incomunicado, si el juez de amparo no suspende de oficio el acto, evidentemente esta persona quejoso recibirá un agravio de imposible reparación, ¿no? Pero la ley aquí es casuística. Sin embargo, puede haber casos en los cuales no contenga lo que acabo de dar lectura y sin embargo se asemeje. ¿Por qué? Porque serían actos de imposible reparación. Un ejemplo que me tocó en un asunto prácticamente en esta semana es el siguiente. Una persona que está recluida en un centro penitenciario de máxima seguridad me avisa o me comenta que no le están dando las medicinas que él requiere. Entonces hay una incorrecta atención del reo por parte de la autoridad penitenciaria, promovemos el juicio de amparo, y aun y cuando yo solicite o no solicite la suspensión, ¿qué es lo que aconteció en este caso particular que comparto? Es que el juez dice: doy la suspensión de plano, para el efecto de que se le dé atención médica, se le suministre esencialmente
la medicina que no se le está dando, porque de no hacerlo así, pues puede poner en riesgo la vida, porque al tener esa condición de privado de la libertad, pues evidentemente él no puede allegarse de los insumos médicos que requiere, se tiene que valer del centro penitenciario. Entonces, el hecho de no dar la suspensión puede ser un acto puede ser un acto de imposible reparación, que pues evidentemente adquiere una enfermedad grave o incluso esta omisión atente en contra de la vida de la persona que estamos refiriendo como ejemplo, lo cual pues no solamente se quedará sin materia la suspensión, puede ser que evidentemente se sobresea por muerte del quejoso y probablemente eso sería lo de menos. Tendríamos una persona que perdió la vida en una omisión por parte de la autoridad y eso es lo que estamos reclamando en el amparo. Esos son el fundamento y los parámetros. Ahora bien, por su parte y contrario a esto, tenemos la suspensión a petición de parte. La suspensión a petición de parte pues tiene justamente estas características, o una de sus características esenciales es, contrario de la de oficio, pues que la tiene que solicitar el quejoso. Si no la solicita, pues no habrá análisis de la suspensión, no se habrá el cuaderno incidental por duplicado y simplemente el juez analizará la constitucionalidad del acto, ¿sí? Pero en esencia, la suspensión a petición de parte se requiere solicitar y colmar los siguientes supuestos y requisitos. Estamos en el supuesto 14.2.1 que nos habla de los requisitos de la procedencia. Bueno, para que se suspenda un acto bajo la tesitura de suspensión a petición de parte, primero se requiere que exista el acto. No se puede suspender un acto que no exista. Después la doctrina ha avanzado. Antes se consideraba que solamente la doctrina y la ley, que solamente se podría suspender las cuestiones que son de acción, ¿sí? Sin embargo, hoy hemos evolucionado y como acabo de poner en el ejemplo, también opera una suspensión, aunque se escuche complejo, porque antes en los años que llevo ahí en la facultad, antes decía que una de las características, se decía o venían en diversos libros y obras, que solamente se podía suspender los actos positivos de la autoridad. Hoy no, como el ejemplo que acabo de poner. A alguien le falta el suministro de medicina, pues en consecuencia podría suspenderse ese acto. Es un acto pues realmente negativo, pero aquí en el ejemplo que estoy poniendo, que es un ejemplo además real, ¿qué es lo que acontece? Que el efecto fue suspender, pero suspender la omisión de la autoridad y tuvo que rendir evidentemente el informe al juez federal en el sentido, sí, suspendí mi omisión y trata de documentar la autoridad de que hoy ya cuenta con el suministro médico que es necesario y en eso estamos, ¿no? Entonces, para que esto proceda a la suspensión a petición de parte, llevamos el primero, que el acto exista. El juez jamás va a otorgar una suspensión, ya definitiva. Ahorita vamos a ver las etapas del proceso de suspensión, si el acto no existe, ¿no? Puede llegar alguien a presentar una demanda de amparo contra orden de aprehensión y otorga la suspensión el juez, ¿no? Otorga la suspensión el juez. Y puede ser que al final de la sentencia, para la audiencia constitucional, se percata que no existe el acto, ¿no? Inclusive hasta en la propia audiencia incidental, pues no existe el acto. Si el juez se entera, sabe que el acto es inexistente, por supuesto, debe negar la suspensión del acto que se está reclamando, ¿no?
Bueno, otro requisito para la procedencia del amparo indirecto es que lo solicite, ¿no? Es una característica importantísima, pero sumada con el requisito número 4 respecto de la procedencia, es que de llegarse a ejecutar, suspender los efectos del acto, es decir, suspender, no causaría un agravio a la sociedad en mayor medida que los beneficios del quejoso. Y esto es uno de los elementos centrales en todo el estudio de la suspensión, y así lo vemos en toda esta faceta. Es decir, sigue una máxima también en derecho, que es preferible el interés general sobre el interés particular, ¿no? De hecho, la anterior ley de amparo hablaba que se solicite y que de concederse la suspensión, no se afecte el orden público ni normas normas generales. Eso era lo que antes refería. Como a muchos gente que estudia, tramita juicios de amparo, órganos jurisdiccionales, el análisis de dónde está el interés público, pues siempre era materia de análisis de un juez. Prácticamente los ejes centrales de la suspensión es, por un lado, conservar viva la materia del amparo, ¿no? Hay cosas que si se ejecutan, pues se queda sin materia del amparo. Ejemplo, una orden de extradición, ¿no? Pues, si se llega a ocasionar, pues ya estando en otro país, pues definitivamente pues, esto se queda sin materia, ¿no? Por eso se da la suspensión de oficio. Pero la parte central es que si llego a conceder, bueno, el juez federal llega a conceder la suspensión a un particular, no atente contra el interés público. Y de ahí bueno, ya no me gusta llamar nueva ley de amparo, ¿no? Porque desde el 2013 ya tenemos esa vigencia, pero hoy, en la actualidad, nuestra ley de amparo es casuística en este supuesto y pone diversos ejemplos como para explicar, si yo veo esa circunstancia, para explicar qué es el orden público y dónde está el interés general. Repito, no se va a otorgar la suspensión si el hecho de otorgarlo voy a afectar en mayor medida al interés general sobre el interés particular. Y voy a leer algunos supuestos donde la ley me ayuda a ser suficientemente claro para entender qué es el orden público y dónde está. De otorgar la suspensión y si afecto el interés general, pues evidentemente es lo que debe poner un juez federal y no lo brindaría. Voy a dar lectura a algunas de las fracciones del artículo que estamos haciendo referencia, ¿sí? El artículo 128 expresa que para que se dé la suspensión deben concurrir, es decir, es importante este aspecto. Si falta algún requisito, no se va a dar la suspensión. Que lo solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Eso esencialmente pide. Y para entender qué es el orden público o dónde está el interés general, nos pone el artículo 129 diversos supuestos, ¿sí? Tenemos 8 fracciones en las cuales, pues, al final de cuentas son casuísticas con la intención de ilustrar dónde está ese orden público. Doy lectura a algunas de ellas y las comentamos. Refiere el artículo 129. Se consideran, entre otros, que se sigan perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, ¿qué es lo que pasaría? Continúa el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio
así como el establecimiento de juegos con apuestas o sorteos. Bueno, si un particular quejoso promueve demanda de amparo indirecto, solicita la suspensión frente a una eventual clausura de una autoridad, el juzgador debe sopesar, reuniendo, porque como dije anteriormente, todos estos requisitos son concurrentes, debe sopesar dónde está el interés público. Y si la autoridad tiene la intención de emitir clausura sobre un centro donde haya, que sea un centro de vicio, ¿sí?, el juez debe, o evidentemente documentado esto, negar la suspensión, porque evidentemente que su apertura de este centro de vicio pues afecta en la sociedad en mayor medida que el quejoso, del cual se va al amparo y señala como acto en la clausura. ¿Qué pasaría en este supuesto? Es que el juez lo que le niega la suspensión, pero ello implica que se pueda ejecutar los efectos del acto. Ahora bien, continúa el juicio en lo principal. ¿Qué es lo que continúa? Pues el análisis del acto reclamado, que es la orden de clausura, y ya en el fondo del asunto el juez analizará si esa clausura está de acuerdo a los parámetros constitucionales o incluso de convencionalidad, etc., etc. Así es como se procesa el tema del orden público. De llegarse a otorgar la suspensión, va a afectar en mayor medida a la sociedad. Entonces el juez dice, decido negar la suspensión del acto reclamado, porque si bien reúno los anteriores requisitos, no concurren porque me falta uno, y si me falta uno, se debe de negar la suspensión, y así lo analizará seguramente el juez de amparo o el tribunal unitario al realizar la resolución de la audiencia incidental. Así lo plasmará bajo esos parámetros, ¿no? Comienzo con el análisis de la fracción segunda. Dice, continúe la producción o el comercio de narcóticos. Pues es evidente que si alguien se quiere amparar contra la clausura, el cierre de un establecimiento así, pues la autoridad debe negar el amparo. La fracción tercera permite la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. La fracción cuarta, se permite el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario. Como todos sabemos, en México existe una canasta básica que está sujeto a unos parámetros máximos de venta, que hay una Procuraduría de Consumidor, etc., etc. Bueno, si algún producto eleva esta canasta básica por encima de lo que establece la ley, pues es evidente que, y se ampara a la persona en contra pues, de ese cierre de su establecimiento, el juez debe ponderar dónde está el interés público. Pues el interés público está en que pues, se cierre porque está actuando de forma ilegal o contra la ley, y ese control pues, permite o es en beneficio del orden público. Así seguimos avanzando. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o de peligro de invasión o enfermedades exóticas en el país. Daría otro ejemplo de ello. Si llega una persona de otro país, ahorita que estamos en plena pandemia, por cierto, este video se está grabando en enero del 2021. Entonces, como pueden comprender, pues estamos en plena pandemia, y estos análisis o esta referencia jurídica normativa atiende mucho a lo que estamos viviendo, ¿no? Miren ustedes, si llegara una persona de otro país en el aeropuerto de la Ciudad de México
y se dijera que esa persona tiene una enfermedad altamente contagiosa, grave, ¿no? Y esta persona decidiera presentar juicio de amparo por esa detención o retención ilegal de la autoridad o supuesta ilegalidad, pues justamente el juez de amparo tendría que analizar dónde está el interés general. Si mantener a esa persona en la condición de no permitirle descender a territorio nacional o impedirle la salida del aeropuerto, pues evidentemente el juez actuaría en función del interés general, más allá de la intención de un particular que viene de otro país. Bueno, pero ¿y esto cómo se establece? Pues nuestra Constitución establece que el ser humano, que por el solo hecho de estar en territorio nacional de los Estados Unidos mexicanos, pues goza de los derechos, de los beneficios que da la Constitución. Entonces ese extranjero no tendría mayor problema en presentar un juicio de amparo indirecto contra esa retención ilegal. Sin embargo, si se le solicita, él solicitará la suspensión del acto reclamado, pues esta le tendrá que ser negada, porque la suspensión del acto reclamado, pues evidentemente afectará en mayor medida la colectividad que los beneficios que tenga ese particular quejoso. Bueno, no en todos los casos, compañeros, que también aprovecho para hacer este paréntesis, estas cápsulas, este video, pues va dirigido para justamente a quien va establecido este temario, es decir, los alumnos de la Facultad de Derecho de primer o del curso de amparo, ¿no? Por eso intento, espero lograrlo, ser lo suficientemente explícito y poner esta serie de ejemplos a efecto de que se pueda entender cuál es la ratio de dónde está el interés general. Porque en las anteriores disposiciones, como he referido de amparo, la ley no era tan casuística, no enumeraba tan claramente dónde estuviera ese interés general. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica el órgano jurisdiccional pues no lo tiene tan sencillo. Hay condiciones de una complejidad mayúscula donde aparentemente el quejoso, su pretensión, también alberga un interés general y por el otro lado también la autoridad pues también tiene un interés general y estos ejercicios son más complejos, entiendo yo, en la operación cotidiana. ¿Dónde está el interés general? Pero lo cierto es que si el juez, al hacer este ejercicio de racionalidad en el momento de motivar la sentencia interlocutoria de la audiencia incidental, pues tiene que justamente expresar esta racionalidad en la cual uno de los parámetros esenciales, repito, es el orden público. Desde el derecho romano es preferible, por lo menos así ya está muy bien documentado, es siempre preferible el interés general sobre el interés particular, ¿no? Bueno, continúo avanzando. Implique la ejecución de campañas en contra del alcoholismo o de la drogadicción. Se permite la fracción séptima, se permite el incumplimiento de órdenes militares, ¿no? Se afecten intereses de menores o incapaces, o se pueda causar un trastorno emocional o psicológico. Se impida el pago de alimentos. Es otro gran ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el interés general. Podemos seguir analizando cada una de estas fracciones. Sin embargo, el artículo 129 nos llama aquí la atención en un punto, en el último párrafo de dicho artículo. El órgano jurisdiccional de amparo, excepcionalmente,
podrá conceder la suspensión, aun y cuando se trate de que los casos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, se puede causar mayor afectación al interés social. Bueno, nuevamente el elemento central es el interés público, el orden público, y sobre este eje es lo que decide el juez de amparo. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que debe concurrir para la procedencia de una suspensión? Evidentemente, a petición de parte. Bueno, dijimos, lo primero es que debe de existir el acto. No se puede otorgar una suspensión sobre un acto que es inexistente, salvo en una suspensión provisional, que el juez o los que hemos estado en órganos jurisdiccionales, pues recibe uno la demanda de amparo y puede otorgar una suspensión con carácter provisional, debido a lo manifestado, a la protesta, de decir verdad, a los hechos que está narrando el quejoso. Sin embargo, a los 5 días para la audiencia incidental, ya que el juez de amparo está documentado, si tiene estos insumos, pues evidentemente debe de otorgar o negar la medida de acuerdo a los parámetros señalados, que como hemos dicho, la existencia, ya el aspecto si el acto es susceptible de suspender. Antes esto solamente se encasillaba en actos positivos, hoy, como ya comenté y expresé, también negativos, que obviamente que lo solicite el particular quejoso. Y finalmente, si llegara a conceder la medida causa mayor agravio a la sociedad que al particular quejoso, debe negar esa suspensión. Entonces, espero ser lo suficientemente claro en este punto y así poder avanzar a los siguientes tópicos. Bueno, ya explicamos el 2.2.2, que es el interés en el interés público. Ahora me tengo que referir al interés legítimo en la suspensión de los actos reclamados. Como saben, hoy la ley de amparo, la Constitución, permite a personas no solamente que tengan un interés jurídico es un interés demostrable, oponible, reconocido. Bueno, hoy la ley de amparo también habla de un interés legítimo. No seguramente, está establecido un módulo con relación a ello, pero me voy a permitir dar contexto. No es materia de la suspensión, pero tendría que explicar la importancia de esto, ¿no? En el 2013, ya desde el 2010 a nivel constitucional, 2013 a nivel ley de amparo, ya se incluye la procedencia del juicio de amparo bajo el concepto interés legítimo, ¿no? Bueno, yo recuerdo, para poder entender esta condición, algunos ejemplos, ¿no? Sin la intención de emitir polémica, pero sí con ejemplos que todos podamos identificar y así ahorrar la explicación del ejemplo, porque pues entendemos todo de lo que se trata, ¿no? Bien, miren, me voy a referir al ejemplo de la eventual construcción de lo que se pretendía hacer con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Bien, hay gente que se vio directamente afectada en temas de expropiación, puede acreditar que esa tierra es suya, ¿sí? Y que tendría una afectación directa, alguien que se le hubiera dado una concesión para una construcción, para el suministro de materiales de construcción, lo que sea. Tiene a la mano exactamente bajo esa cancelación que se dio de este aeropuerto, pues una afectación por parte del Estado mexicano, una eventual afectación por parte del Estado mexicano, y dice, pues yo tengo mi contrato, estoy legitimado, esta es mi personalidad jurídica, es demostrable o oponible, ¿no? Bueno, en un grado siguiente está el interés legítimo. ¿Qué podría ser un interés legítimo?
pues podría ser a lo mejor un piloto que, y de hecho es un hecho real, así se presentó, un piloto que dice, bueno, es que en el aeropuerto de Santa Lucía, donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, considero, desde su punto de vista pericial o técnico, que pues no tiene las condiciones de seguridad para los aterrizajes, ¿no? Lo cual me expone a mí y en eso basaría su pretensión jurídica en el amparo. El juez analiza el acto de autoridad que constituyó la cancelación del aeropuerto, ¿sí? O como acto diverso, la adjudicación en un aeropuerto que eventualmente, y así se planteó, tanto pilotos como asociaciones de pilotos, tendría ese aeropuerto por inseguro. ¿Qué podría él? Él no tiene una afectación directa, tendría una afectación de carácter indirecto, porque no gozaría, no podría alegar de manera directa una afectación como en el primero de los supuestos. Entonces ya el temario se ocupa, bueno, ¿y qué pasa si alguien se va al juicio de amparo en lo cual, bajo la tesitura de interés legítimo, pretende que se le otorgue una suspensión? Y nuestra ley de amparo ya nos da salida para ese efecto y se los quiero compartir de manera textual porque realmente el artículo es sumamente ilustrativo para los efectos de una suspensión cuando se plantea un interés legítimo. El artículo 131 de la ley de amparo establece: cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Bueno, entonces considero que en este caso pues no tiene ese piloto un daño inminente e irreparable, ¿sí? Un daño inminente e irreparable. Bueno, aquí quiero poner ahora un ejemplo contrario donde se debería otorgar una suspensión. Bueno, que también se arropa o está establecida también en la jurisprudencia y paso a dar el ejemplo. Bueno, un padre de familia pues se ve cesado de una actividad administrativa en lo cual parte del cese como sanción o la separación de la actividad laboral pues está la suspensión de su salario, ¿sí? Entonces él es el funcionario, es el que recibe el acto administrativo, es el que tiene la relación contractual con el Estado, una parte del Estado. Él recibe los pagos, es él perfectamente puede demostrar o tener un interés jurídico al documentar que pues él es el funcionario, él es el afectado, él es el que directamente pues recibe el menoscabo por parte de ese acto de autoridad y presenta contienda de amparo bajo este supuesto, ¿no? Ahora bien, ¿quién podría tener un interés legítimo? ¿A quién sí tendría un daño como un daño inminente e irreparable en su pretensión en el caso de que se niegue y un interés social de que se justifique el otorgamiento de su medida? Bueno, en este caso podría ser la esposa, si evidentemente pues es dependiente económico, o uno de los hijos. Evidentemente que es justamente ese es el interés legítimo, tiene un interés indirecto a la pretensión original y ahí sí, porque la cuestión es suspender el salario, pues evidentemente tiene un daño directo
en ambos casos, ¿no? Y hace otra referencia, y ahora también está aquí el fundamento, el interés social que justifique su otorgamiento. Nuevamente el interés social. Bueno, yo en este caso considero que el hecho de que pues se le siga remunerando durante el tiempo del cese o en tanto lleva a cabo las acciones de defensa de ese acto de autoridad, desde mi punto de vista no tendría afectación social, puesto que ya están dadas las partidas y demás. ¿Qué sí podría tener la afectación social? Que si esta persona, burócrata, por poner ejemplo, es un policía y fue esta sanción administrativa fue con motivo de sus funciones y de haber actuado en la ilegalidad o en complicidad con algún grupo de delincuentes, pues evidentemente el regresarlo a su posición, pues sí afectará a la colectividad, pues justamente eso es el motivo de la sanción. Sin embargo, como también es claro, el juez en la audiencia incidental deberá establecer los parámetros en los cuales queda la suspensión, y aquí podríamos tener esa presión por parte de los órganos jurisdiccionales. No para regresar, no para regresar el cargo, sí para que se le continúe dando sus haberes, dado que también es un derecho humano el tema de la subsistencia y demás casos, ¿no? Entonces, esto también se ve en jurisprudencia de suspensión en materia laboral, que seguramente platicaré más adelante. Bueno, entonces esto pasa cuando hablamos de un interés legítimo. Bueno, vamos a continuar. Ya abordé el 2.3, que es el interés social y el orden público, abrogada, también hicimos comentarios, y la nueva ley de amparo, que desde mi punto de vista ya el mote de nueva pues ya no está tan nueva, y simplemente deberíamos ya de hablar de la ley de amparo. Sin embargo, pues a los estudiosos de estos temas siempre es interesante analizar de dónde partimos, porque sí nos ayuda a comprender cómo es la actual ley, la ley de amparo. Bueno, venimos a ya un tema de sustancia procesal. Bueno, la clasificación doctrinal, la clasificación que se puede dar en la suspensión, en esencia, hay dos tipos de suspensión: de oficio y a petición de parte. Espero que esa parte haya quedado clara hasta este momento. Sin embargo, dentro del procedimiento de amparo, vamos a encontrar dentro de la secuela procedimental dos suspensiones: la suspensión provisional y la suspensión definitiva. Suspensión provisional y suspensión definitiva. Voy a explicar cuál es una y cuál es la otra, y si esto no quedara claro, pues me voy a permitirlo ilustrarlo en el pizarrón. Ahorita las condiciones son complejas. En clase, pues regularmente tengo la oportunidad pues de estructurar organigramas. Hoy no es así, pero intentaré hacerlo con el pizarrón que tengo a mis espaldas. Bueno, a ver, ¿cuál es la suspensión provisional? Bueno, de esto nos habla el artículo 139. Vean, si uno va a pedir la suspensión, regularmente lo que se establece en la usanza litigiosa y de los tribunales es que si yo quiero suspender los efectos de la ejecución del acto, pues lo pido desde la demanda. Abro un capítulo, suspensión del acto reclamado, y a usted, ese juez o tribunal unitario, excepcionalmente, se le pide la suspensión provisional y en su caso la definitiva. Si quiere razonar o no, por las razones que se señalaron. A mí sí me gusta razonar por qué estoy en los supuestos de la suspensión, en caso de que lo pida, y enumero los requisitos que ya hice mención. Trato de argumentar que ya los cumplí y ahí comienza, ¿no? Cuando se dicta el auto admisorio, ¿sí?
o cuando se desahoga la prevención y después se admite la demanda de amparo, cualquiera de las dos vías, el auto que admite la demanda de amparo también nos resuelve el tema si se otorga o se niega provisionalmente la suspensión provisional del acto reclamado. Ahí, en el auto admisorio, es donde se nos define si de ese instante a los 5 días que se va a fijar la audiencia incidental, durante ese trayecto de 5 días, provisionalmente se otorga o se niega la suspensión y el juez federal en ese auto razonará los motivos, ya sea de un acontecimiento o de otro. Y pedirá informe previo a la autoridad responsable o las autoridades responsables en un término de 48 horas. ¿Cuál es el contenido de ese informe previo? Si es cierto o no es cierto el acto reclamado, así de forma muy lacónica, muy parca. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto la orden de clausura? ¿Es cierto o no es cierto la orden de aprehensión? ¿Es cierto o no es cierto la orden de reaprehensión? ¿Es cierto o no es cierto el aseguramiento de cuentas bancarias? En fin, de forma muy concreta se le pide. Y pues, evidentemente también que documente el hecho. Aquí está la orden de aprehensión, la orden de clausura, en fin, que documente y que también le dé parámetros al juez en el caso de conceder la suspensión, pues de qué estamos hablando para, en el caso de concederla, pues fijar el juez de distrito la garantía. Bueno, esos insumos le piden, ¿no? Ahora, una vez que se fija el auto admisorio, ahí mismo se nos otorga o niega la suspensión provisional, porque va de ese momento a la audiencia incidental donde pasan 5 días. En un momento más lo voy a ilustrar en el pizarrón, simplemente voy a dar las explicaciones y poder avanzar. En la audiencia incidental, esta se debe estructurar de la siguiente manera y estas son sus etapas. La primera etapa es probatorio. ¿Qué pruebas se admiten en el incidente de suspensión? A diferencia del principal, donde se admiten toda clase de pruebas, con excepción de las que van en contra de la moral, del derecho, la prueba de posiciones. Aquí en el incidente solamente se admiten en términos generales dos: la documental y la inspección ocular. Si fuera un tema vinculado a actos privativos de la libertad, como vía excepcional se puede la prueba testimonial. Okay. Entonces, primera etapa, pruebas. Segundo, alegatos. Esos alegatos son los razonamientos jurídicos respecto a las pruebas desahogadas. Por favor, a los estudiantes de Derecho, es una hermosa oportunidad el alegato, pero el alegato no consiste en reiterar la demanda de amparo o reiterar las alegaciones que se hicieron para el otorgamiento de la suspensión, sino se pone justamente posterior a las pruebas para que sean el razonamiento a dónde quieren potencializar, enlazar, adminicular esos elementos de prueba y qué alcance le quieren dar o pretenden dar a esos elementos. El alegato no es para reiterar lo que ya le dije en la demanda de amparo al juez, sino para enfatizar los elementos que por lo menos para mí me van a servir para, si fuera el quejoso, otorgar la suspensión en esa audiencia incidental. Entonces, son estas 3 etapas en la audiencia incidental. Bueno, una vez que concluye esa audiencia incidental, vamos a encontrarnos con otra clasificación procesal de la suspensión, que lo vamos a denominar, o así inclusive es una denominación textualmente que se establece en la ley, la suspensión definitiva. Esto está establecido en el artículo 147
Y yo llamo la atención que este concepto de definitivo me ayuda académicamente a ilustrarlo. Bueno, es una denominación que da la ley, no es una definición, pero en mis clases yo siempre he destacado que pues no es tan definitiva porque la suspensión definitiva se puede llegar a modificar por un hecho superviniente antes de que concluya el juicio o en cualquier etapa posterior a la suspensión definitiva. Que ya hablaré en un momento más, a lo mejor ahí a detalle de esto, o simplemente haremos mención. Entonces, el concepto de suspensión definitiva, por lo menos a mí, no es tanto de mi agrado, porque, reitero, esa pues no es tan definitiva, porque sí se puede llegar a modificar, y hay artículo expreso en ese sentido en la ley de amparo, por un hecho superveniente que sirva de fundamento al juez para modificar eso de definitivo. Entonces, procesalmente tendría yo dos tipos de suspensión. La suspensión provisional, que va de el otorgamiento o negativa de la suspensión. Entonces tendríamos la negativa de la suspensión provisional o el otorgamiento de la suspensión provisional hasta la audiencia incidental, que es en un término, ¿sí?, de 5 días. Y ahí estamos, ¿no? Bueno, voy a ilustrar esto de manera esquemática. La verdad es un cuadro muy sencillo, pero creo que se ilustra muy bien. Miren ustedes, espero que dice. Esto va a ser la demanda de amparo. La demanda de amparo le sigue un eventual auto admisorio, ya sea por dos vías, o que no tiene algún motivo de prevención, el juez sería competente, no hay un hecho inminente de improcedencia, o si hubiera una pretensión, desahogar la pretensión, gozamos de este auto admisorio. El auto admisorio resuelve en el mismo auto la suspensión provisional en sus dos facetas: se otorga o se niega. Entonces ahí tenemos una suspensión provisional. ¿Hasta dónde duran los efectos de esta suspensión? Hasta la audiencia incidental. ¿Qué plazo corre de aquí a acá? Nuestra ley de amparo nos establece 5 días. Y dentro de esos 5 días, en 48 horas, el juez de amparo, una vez admitido, le notifica a la autoridad: necesito un informe. Y este informe se va a conocer como informe previo. Ahora bien, recordemos que el auto admisorio va a fijar los efectos de la suspensión provisional. Sin embargo, también va a fijar en el fondo del asunto 30 días o hasta antes de 30 días para una audiencia constitucional. Entonces, los efectos de esta audiencia incidental, aquí se define la suspensión definitiva. La suspensión definitiva. Entonces, provisional de este punto a este punto, audiencia incidental, y de aquí hacia adelante, ¿no?, tenemos audiencia constitucional y tendríamos una sentencia de amparo. Bueno, estos efectos de la suspensión definitiva nos van a acompañar hasta la emisión de la sentencia. Okay. Si esta sentencia de amparo directo es impugnada vía recurso de revisión dentro del término de 10 días y conoce un tribunal colegiado de circuito, ¿sí?, los efectos de la suspensión definitiva o la negativa de la suspensión definitiva lo va a acompañar hasta este punto, bajo una máxima que hablaríamos de lo accesorio. ¿Qué es lo accesorio? La suspensión. ¿Qué es lo principal? El cuaderno que así lleva su nombre, cuaderno principal. Aquí analizaremos la constitucionalidad o no del acto
como una sentencia, sentencia de fondo del juicio de amparo, con su medio de impugnación. Estamos platicando del amparo indirecto en su primera instancia y en su segunda instancia. Y en todo este acompañamiento, este incidente de suspensión en su proceso. Por eso de ahí platicamos que este es un incidente procesal, claramente está dentro del juicio de amparo, nominativo porque se le llama incidente de suspensión, substanciación prevista en la ley bajo los términos, no hay incidente en la ley de amparo mejor documentado, mejor establecido que el propio incidente de suspensión y de especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir? Que este incidente no interrumpe el procedimiento de amparo. Continúan a la par y se van acompañando. Hay otros incidentes, evidentemente, en el juicio de amparo que son de previo y especial pronunciamiento. El previo quiere decir que pues, suspenderá los efectos del cuaderno principal o el principal, porque hay unas cosas que resolver, pero esto no es, los incidentes no es en esencia la materia de esta unidad 14, sino la suspensión del acto. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Entonces, hacía referencia que esa es, en el artículo 147, eso es la suspensión llamada definitiva. Ahora, el juez ya en estos efectos, ya para la audiencia incidental, pues ya tiene un informe previo. Y ese informe previo y las documentales que tenga del informe previo, que acompañen al informe previo, le da un parámetro de poder otorgar o negar la suspensión definitiva. Es decir, obviamente la suspensión definitiva, una vez agotada la audiencia, que es para esos efectos, pues podrá documentar de manera muy clara, muy correcta su resolución, porque ya tiene los insumos, ya escuchó a las partes y tendría una mejor capacidad para resolver si concurren, ¿sí?, los requisitos que se establecen en el artículo 128, ¿sí?, 129 de la ley de amparo o no. En el caso de que la autoridad no exhiba el informe previo dentro del término, pues hace presumir que es cierto el acto y ahí quedaría. Ahora bien, evidentemente que hay sanción, hay una multa por no haber exhibido ese informe previo. Sin embargo, pues actualmente los jueces entran en ese tema solamente si habría petición por parte del quejoso, o a lo mejor una diversa autoridad o un tercero interesado. Pero bueno, entonces aquí iríamos en el 14.1, suspensión definitiva. Bien, avancemos. 14.6, procedencia de la suspensión en contra de normas generales. Bien. Ahora, evidentemente que el amparo indirecto, su materia de competencia son leyes y actos, ¿sí? Hay leyes para efecto del amparo, hay leyes autoaplicativas, hay leyes heteroaplicativas. Y así lo explico en clase y se los comparto. Las leyes autoaplicativas son aquellas que desde el momento de la vigencia de la norma, pues tienen una afectación al particular quejoso. Frente a las heteroaplicativas, que necesitamos un acto posterior a la ley, justamente está la ley, un acto que materialice esa ley, y estas van a ser las leyes heteroaplicativas. Bueno, el temario de qué nos habla de las normas generales. Bueno, ¿cuál sería el efecto en una ley autoaplicativa? Que podamos, los efectos de la suspensión, poder destacar para estos efectos. Bueno, en esencia es que esa ley no se le aplique sus efectos a la persona que recurre en amparo indirecto esa ley, que no tenga eficacia esa ley. Entonces, vamos a poner algún ejemplo. Digo, habría muchos, el programa, por poner un ejemplo, el programa Hoy No Circula,
tiene los efectos de norma general. Yo tengo un vehículo, el vehículo está a mi nombre, la ley del programa no circula, pues evidentemente va dirigido. No hay un acto que yo pueda esperar en el futuro, simplemente se emite la ley y yo ya me ubiqué en ese supuesto. Yo, ¿qué pediría en el amparo? La suspensión, es decir, que esa ley no se me aplique a mí, por razón por la cual pues yo eventualmente, si me veo beneficiado con los efectos de la suspensión, pues sería que esa norma no se me aplique a mí. Bueno, a diferencia de una ley heteroaplicativa, ¿qué tendría que esperar? Pues ya está la ley, y si un motopatrullero de tránsito me infracciona, me lleva al corralón, pues también el efecto sería de la suspensión que esto, pues así no fuera, de tener los efectos de la ejecución. Eso es, evidentemente que también aquí quiero acotar, yo muchas veces pregunto a mis alumnos qué tipo de suspensión quisieran, sobre el acto de autoridad o sobre la ley. Es evidentemente que es de mayor protección el de la ley. ¿Por qué? Si fuera en este mismo ejemplo que ponemos, pues bastaría una suspensión para decir, ese programa no se me aplica a mí, momentáneamente bajo los efectos de suspensión. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva la contienda. Entonces me va a acompañar esa suspensión. Bajo también un principio que también aplica, porque es una resolución en materia de amparo, la relatividad de las sentencias de amparo, que solamente benefician a aquella persona que presentó la demanda de amparo indirecto. Bueno, esto es por lo que hace a la procedencia de la suspensión en contra de normas generales. Su fundamento, el artículo 148, es muy pequeño, es todo lo que maneja nuestra ley de amparo y creo que está muy claro. En los juicios de amparo en el que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Pues prácticamente secunda la explicación que acabo de hacer en este momento. Bueno, ahora bien, la suspensión, compañeros, alumnos de la Facultad de Derecho, voy en el 14.7. No, perdóneme, ahí me estoy saltando uno, que son los requisitos de efectividad. Bueno, ok, entonces nos quedamos que otro requisito para hacer efectiva la suspensión, ¿qué quiere decir hacerla efectiva? Pues poder gozar de nuestra suspensión en la mano es vía una garantía. Y aquí lo voy a explicar de la mejor manera que yo pueda, ¿no? El hecho de suspender los efectos de la ejecución del acto gozando de una suspensión, pues a alguien eventualmente podrá afectar. Vamos, a ver, juez, te pido que el SAT no me embargue esa cuenta. Va a decir la autoridad, pero le debes al SAT, y el SAT necesita ese recurso pues para sus programas sociales, etc., o lo que sea, ¿no? Para recabar pues el impuesto, ¿no? Bueno, en un tema civil, en una orden de desalojo, alguien, por poner un ejemplo, alguien tiene un edificio, tiene 10 departamentos, esos departamentos pues la gente ya no paga renta y pues gana un juicio y ordenan, ¿por qué no?, el desalojo de las 10 personas que viven en esos 10 departamentos. Esa orden de desalojo se podría entender como un acto de autoridad, nos recurrimos vía amparo indirecto, y esa detención de los efectos del acto puede eventualmente causar un perjuicio a un tercero. Saben que en el juicio está el tercero interesado. ¿Y de dónde radica el interés del tercero interesado? En que esa sentencia, pues eventualmente su otorgamiento negativa en el fondo del asunto, pues le puede afectar, le va a afectar en su esfera jurídica de derechos humanos, o de derechos humanos. Antes se decía de garantías individuales, pero bueno, ese es otro tema.
Entonces, ¿qué es lo que pide un juez para hacerla efectiva? ¿Sí? Puede pedir una garantía. ¿Sí? Vamos a platicar de ello, ¿no? Entonces, la garantía para hacer efectiva esa suspensión. Quedamos que los efectos de esa suspensión pueden eventualmente afectar a terceros y el juez dice, mira, te voy a dar la suspensión y vamos a suspender los efectos de la ejecución. ¿Cuánto tiempo? Hasta que concluya el juicio de amparo. Entonces, detuvimos ese efecto, pero esa detención puede causar daños a un tercero. Si tú llegas a perder el amparo, dice ese quejoso, entonces el juez detuvo el accionar del acto reclamado en agravio de un tercero, de este señor que lo que quiere es desalojar a la gente para, pues, posteriormente meter a otras personas y cobrar sus rentas. ¿Sí? Entonces sí hay una afectación. Entonces el juez puede decir, digo, y así se razona, es regularmente es lógico. A ver, si este edificio tiene 10 departamentos, cada renta es de 10,000 pesos. ¿Cuánto me gano al mes? Me gano al mes 100,000 pesos, perfecto. ¿Cuánto, bueno, en tiempos ahorita de COVID, evidentemente se amplían los plazos, pero un amparo indirecto promedio 4 o 5 meses en términos habituales? Con todo el recurso de revisión, pongámosles otros 4 meses. Pongamos 8 meses. Dice o razonaría el juez de amparo, bueno, para no ejecutar el acto sobre ustedes quejosos, que son los que ven ahí y que eventualmente les pesa como acto reclamado el desalojo, ¿les parece bien, para suspender los efectos de la ejecución del juez que pide, les va a cobrar una garantía de 800,000 pesos? Bueno, a ver, juez, explícanos por qué tanto dinero. Sí, mira, así están las condiciones. Bueno, entonces, para que esto sea efectivo, el juez para materializar, ya tiene la suspensión, para materializarla, debe de tener una garantía. Una garantía, bueno. En esas condiciones, ¿cuánto tiempo nos da un juez de distrito en amparo indirecto para exhibir la garantía? 5 días. 5 días nos da el juez de distrito. Si yo no puedo garantizar ello y el otorgamiento de la suspensión voy a defraudar derechos de terceros, no, si bien puedo gozar de la suspensión, no la puedo hacer efectiva. Entonces, si no la puedo hacer efectiva, es como si no tuviera la suspensión. Sí, efectivamente. Entonces, una cuestión muy importante para la suspensión es la garantía. Ahora, vamos a retomar clases en Derecho Civil. ¿Qué es una garantía? Pues, valga la expresión, garantiza una obligación presente y futura. Es una garantía. ¿Cuáles son las formas establecidas como garantía? Pues, evidentemente que es la fianza, la hipoteca, la prenda y la caución. Bueno, cada una tiene sus características, pero brevemente las señalaré como parte de la garantía. La garantía es un todo, una cuestión general. Si hablan de 800,000 pesos en el ejemplo que estamos tomando, en una hipoteca, pues sí, evidentemente que sí se podría garantizar esa cantidad, es considerable. Bueno, dejo este terreno, ¿no?, que vale 1,000,000 de pesos, pues sí lo garantiza. Bueno, la prenda, pues evidentemente todos conocemos que hay autos que se pueden dejar, le puede dejar la factura. Oye, bueno, para no defraudar a esta persona, voy a gozar de la suspensión, no me van a desalojar de aquí, pues dejo un vehículo, ¿no?, al órgano jurisdiccional como garantía de que en el caso que yo pierda el amparo, se me niegue el amparo, hubo un lapso de tiempo en lo que duró el juicio, aquí para nuestros ejemplos aproximadamente 8 meses, en los cuales la persona no pudo hacer uso de su inmueble. No se le va a defraudar,
de eso se encarga el juez de amparo. ¿Qué pasaría? Que concluyendo la sentencia de amparo, si pierde el quejoso o si se sobresee el asunto, esa garantía quedaría a disposición del juzgado durante 6 meses. 6 meses en los cuales la parte afectada, o esencialmente casi siempre es ese tercero, podría tramitar un incidente de daños y perjuicios y hacerse, pues, de hacer efectiva esa garantía y hacerla en su beneficio. ¿Cuál es la racionalidad? Pues sí, durante el transcurso del tiempo del juicio se le otorgó la suspensión en la cual no me fue permitido gozar de mi inmueble, por lo tanto me vio afectado. Bueno, del mismo modo, esto es en tema civil, podría ser en un tema mercantil. También por otro lado tenemos el tema fiscal. El tema fiscal, pues, es para que aquí, pues, no se defraude al fisco, opera bajo las mismas condiciones. Tengo un crédito fiscal de 1,000,000 de pesos. Y el juez dice, bueno, está bien, no te vamos a asegurar, empresa, tu cuenta bancaria. Ok, entonces se me puede fijar una garantía. El juez de amparo dirá, bueno, más las actualizaciones, multas y recargos, debes 1,000,000, creo que este asunto se va a llevar por lo menos un año. Mira, da una garantía de 1,100,000 pesos, ¿sí? Para ello. Bueno, esa es la racionalidad que se pide. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues yo debería haber hecho uso de ese dinero, dice el SAT, yo tenía programado recaudar ello, tu juez no es que no me hayas permitido, gozaba el quejoso de una suspensión que otorgó juez. Ok. Para suspender los efectos de esa ejecución debería garantizar ese 1,100,000, puede ser inclusive mediante fianza. Aquí vemos la forma de cómo se trata la fianza. Voy a una institución afianzadora, reconocida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, me exhibe una póliza de fianza que a su vez se la doy al juzgado. En el caso de que, pues, yo incumpla, se puede ejecutar esa póliza de fianza a favor de quien se sienta el afectado de esa suspensión, la hace efectiva dentro de ese plazo que he referido posterior a la sentencia de 6 meses, vía el incidente de daños y perjuicios, que es vinculante a la garantía de la suspensión del acto reclamado. Bueno, en el tema penal, compañeros, opera en 2 vertientes la suspensión. Aquí la garantía, ¿qué garantiza en un amparo en términos generales para otorgar o brindar la garantía? Que la persona no se vaya a sustraer de la acción de la justicia, es decir, tenerlo cercano al proceso. No es el pretexto de la suspensión el desvincularse del proceso. De hecho, en materia penal, al otorgarse la suspensión, por decir, contra orden de aprehensión, pues le culmina al quejoso de que asista al juez que obsequió la orden, pues para que continúe en su proceso, ¿sí? Entonces, primero, es para que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia. En segundo término, si hubiera un ejercicio de reparación del daño vía penal, el juez evidentemente también podrá sumar en esa garantía la reparación del daño. Es decir, la ley textualmente dice, la suspensión se va a otorgar bajo la estricta responsabilidad del juez de distrito o del juez o del magistrado unitario, en caso de que el amparo se sustancie ante un tribunal unitario, de otorgar la suspensión. Entonces, requisitos para ser efectivo es justamente, en esencia, es la garantía. ¿Que se le pueden agregar otros requisitos de efectividad? Sí. El juez, otorgando la suspensión, puede llevar a cabo, para hacer efectiva la medida de la suspensión, todo aquello que le permita de forma racional su libre arbitrio, y hay casos que demuestran los hechos que así han sido. Miren, recuerdo como un caso
connotado que vino a traer un concepto de naturaleza coloquial a ya un elemento jurídico ya muy hablado, una resolución que hubo en el asunto de presunto culpable. Recordarán aquella cinta en el cual pues hay una persona que lo hacen ver como un testigo falso, y cada vez que se proyectaba esta película pues se denostaba a la persona, se le catalogaba de mentiroso, en fin. Esta persona pide un amparo pues para que la autoridad que da los permisos para proyectar las películas en México pues no diera permiso a los cines de proyectar su imagen porque pues, le causaba una afectación personal, íntima, a su persona en realidad. Bueno, ¿qué decidió una juez? Sí, fue una juez aquí del primer circuito. Esta juez decide continuar con la proyección, sin embargo, difuminar la imagen de la persona, que no se le viera el rostro. Y bueno, pues esa medida tomó. El juez puede, para otorgar la suspensión, tomar las medidas que considere, y también vemos que en sede penal, pues se le conmina a la persona a no dejar de asistir a las audiencias, se le conmina a la persona pues a firmar en forma recurrente, ya sea semanal, quincenal, mensualmente, se le conmina a la persona o se le impone no salir del país, en fin. El juez de amparo se otorga la suspensión, va a explicar en los términos en los cuales queda, pero para hacer ello efectivo sí puede imponer cargas adicionales, y como lo hemos comentado aquí, cada suspensión, dependiendo por materia, tiene sus características particulares. Prácticamente la mercantil se vincula mucho a la civil, la fiscal tiene su connotación especial, igual administrativo, no se diga el amparo tratándose penal, ¿no? Entonces, esto es, una vez gozando de la suspensión, sí, pero para materializarla y continuar su materialización, el juez de amparo puede imponer cargas adicionales para recoger, que en eso se traduce, la copia certificada de la suspensión, para hacerla efectiva y continuar con ese beneficio en la secuela del juicio de amparo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva el asunto jurídico de fondo, porque, como también ya he referido en diversas ocasiones aquí en la exposición, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bueno, entonces ya platicamos de la suspensión en materia penal, platicamos de los plazos y reglas para exhibir la garantía y cómo se razona. También nuestro temario nos establece lo siguiente, el aspecto de la contragarantía. Bueno, voy a poner este ejemplo basado en los anteriores para evitar buscar otro. Volvemos a la gente que hay un beneficio de un acto de autoridad, los afectados por ese acto, las personas que quieren, se les pretende desalojar de ese edificio, los 10 quejosos que pretenden desalojar de ese edificio, pues dice el juez, su garantía será de 800,000 pesos. Puede ser que el dueño del edificio pueda promover una contragarantía. ¿Qué sería una contragarantía? Ese dinero lo pongo yo. ¿Cuál sería el objetivo de que en el caso de que el tercero pierda, el tercero perjudicado pierda, poder pagar los daños ocasionados a aquellas personas que se les aplicó la orden de desalojo de ese edificio, ¿sí? Y estas personas, al ser desalojadas por un acto inconstitucional, pues evidentemente se vieron afectados. Ellos tendrían la oportunidad, concluido el juicio de amparo, en una contragarantía, pedir
en el término de 6 meses un incidente de daños y perjuicios y hacer efectiva la garantía, la contragarantía que se dejó en el juzgado, hacerla efectiva para ellos. ¿Por qué? Porque fueron desalojados con un acto que es inconstitucional y ellos tuvieron que ir a rentar, porque así se dio el ejemplo, a otro lugar, lo cual no debería de haber sido, en atención de que un juez federal ya calificó que esa orden, ese acto de autoridad, está fuera de los parámetros constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que me pide, los extremos que pide para que haya una contragarantía? Primero, que la cantidad que se dé, evidentemente, sea superior a la garantía, eso por un aspecto, pero también que de llegarse a dar esa contragarantía y ejecutarse el acto, no se quede sin materia el asunto. Voy a poner el ejemplo. Igual un edificio. Si cambiamos la denominación del ejercicio de orden de desalojo a orden de demolición, ¿sí? Entonces, evidentemente que si hubiera una contragarantía y la contragarantía dice, tires el edificio, pues evidentemente que deja pues al amparo sin materia, porque esa es la cuestión controvertida, ¿no? El análisis de esa circunstancia del acto reclamado es evidentemente que se quedará sin materia, lo cual es uno de los parámetros del amparo, es decir, conservando la materia del juicio, continuar y otorgar o negar la suspensión bajo los parámetros, bajo estos parámetros dichos, ¿no? Bueno, así operaría la contragarantía. Evidentemente que los montos pues son en atención a cómo se da el desarrollo del acto reclamado y que se documente la audiencia incidental. Bien, ¿para qué es el incidente de daños y perjuicios? Es concluyendo, como dije, la sentencia de amparo, es cuantificar cuánto fue la afectación con motivo del otorgamiento o la negativa de la suspensión. Trátese de garantía o contragarantía bajo los supuestos que he señalado. Ahora bien, quiero también expresarles la práctica, ¿no? Hay ocasiones en las cuales, y así está respaldado en la ley de amparo, el juez me impone una garantía y me obliga a cubrirla en el término de 5 días. ¿Qué pasa si no cubro esa garantía? Pueden seguir surtiendo los efectos de la suspensión, ¿sí? El efecto de la suspensión. Puede pasar dos cosas, que el juez de amparo, a petición de parte o de oficio, revoque esa concesión por falta de cubrir esa garantía. Pero si la cubre el quejoso pasando el plazo de esos 5 días, pues continúan los efectos de la suspensión y así pasa mucho tiempo. Hay amparos en los cuales no se puede juntar la cantidad pedida en garantía y se deja abierto, ¿no? Pero si esa persona está peligrando, si el juzgado le revoca esa suspensión por falta de cumplir con este requisito de efectividad o la autoridad lo pide, y si la autoridad lo pide y se modifica de otorgar a negar el amparo, pues deja libre la oportunidad de que la autoridad ejecute el acto. Sí se dan esas condiciones, ¿no? Entonces, sí, mucho cuidado con ello. Sí me gustaría dar lectura a este supuesto y, para poder avanzar, ¿no? Dice el artículo 136, la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en el que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Bueno, aquí hago un paréntesis porque ya vamos a entrar en fase de ejecución de la audiencia incidental.
La negativa o el otorgamiento de la suspensión provisional se recurre vía recurso de queja. Por otro lado, el otorgamiento o la negativa de la suspensión definitiva se recurre vía recurso de revisión dentro del término de 10 días por conducto del juez que la otorga o la niega. Si otorga la suspensión definitiva, pues es evidente que quien estaría legitimado para recurrir vía recurso de revisión podría ser el tercero interesado, podría ser alguna autoridad responsable, ¿sí? O eventualmente incluso el Ministerio Público de la Federación, en fin, las otras partes, ¿no? Es evidente. Pero si se niega, pues quien podría recurrir la negativa de la suspensión definitiva es el particular quejoso, igual por el mismo instrumento, recurso de revisión. Tiene 10 días para interponer recurso por conducto del juez de distrito en el cuaderno incidental donde se negó la suspensión definitiva. Bueno, es un paréntesis, no viene en el temario porque no es parte de los medios de impugnación de los recursos en el amparo. Sin embargo, para redondear la idea, pues es necesario hacer este apunte. Bueno, seguimos hablando de hasta cuándo puedo exhibir la garantía. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, estamos hablando en caso que no se cumpla la garantía, en su caso, si dentro del plazo de 5 días siguientes a que surte efecto la notificación del acuerdo de la suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada. Así lo determinará el órgano jurisdiccional. Vencido el plazo, 5 días, dicho órgano de oficio o instancia de parte notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía con la cual de inmediato vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Bueno, está muy claro, ya lo señalé. Bueno, también nuestro temario, ya explicamos el punto 9. Bueno, también el 14.9 también me hace mención de cuando las garantías son excesivas. Claro, se impugnan vía los mismos recursos. Pero ¿cuál es el tema? Que puede haber garantías que se pueden modificar por diversas consideraciones, o se pueden reducir o se pueden dispensar. El artículo 135 nos habla de ello. Así lo quiero mencionar. Si el monto de los créditos excediera la capacidad económica del quejoso, o se pueden reducir o se pueden cancelar. Si se tratase de un tercero distinto al sujeto obligado, de manera directa, solicitará el pago del crédito. Está muy claro, alguien que firmó ahí como aval, ¿no? Si se realiza el embargo por las autoridades fiscales, hayan quedado firme y los bienes del contribuyente embargados serán suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal. Entonces, son supuestos en los cuales o se puede reducir el monto o inclusive se puede dispensar el otorgamiento de la garantía. Bueno, ya hay previsión en ello. Bueno, después, en el punto 10, procedimientos para reclamar las garantías otorgadas en la suspensión de actos reclamados. Ya les había comentado, sí, que es la garantía terminada la sentencia, quien tenga derecho a la garantía o a la contragarantía, va a estar durante 6 meses en el juzgado, puesta a disposición. La gente abre un incidente que se llama daños y perjuicios para hacer efectiva esa garantía. ¿De qué se va a tratar ese incidente? Nada más de determinar el quantum de la afectación y hacer efectiva esa garantía. O sea, es relativamente simple. Ahora bien, de esto me habla el artículo 156, que también me precisa el 156, concluido el plazo de 6 meses que hago mención, si la parte que tenga derecho a hacer efectiva la garantía no lo hizo, en el 6 meses, un día, puede pedir la cancelación, la persona que emitió la garantía, y la devolución de esa garantía. Puede recoger su factura, puede recoger
su póliza de fianza, puede recoger su caución o podría recoger su prenda. En cualquiera de las formas establecidas en la ley, como comentamos, eso es la garantía. La cancela y se la obtiene nuevamente. Es un gran tema porque sí hay muchas garantías que o no las ejecutan o la persona que otorga la garantía tampoco la cancela y pide su devolución. O hay gente que teniendo derecho a ese incidente de daños y perjuicios, pues no lo hace efectivo, ¿no? Puede ser en cualquier momento de esos 6 meses a partir del pronunciamiento de la sentencia de fondo. Ahora bien, aquí dentro el amparo dijimos que es un incidente procesal con definición de los plazos y términos dentro de la propia ley de amparo. Sin embargo, este incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la caución es, por el contrario, es un incidente que no ha establecido para ese incidente un procedimiento especial. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Se va a las reglas generales de los incidentes en el amparo, que están en el artículo 66 y 67 de la propia ley de amparo, y se hace un trámite incidental o un mini juicio, que al final un incidente es un mini juicio, no obstante que ya se haya acabado el juicio de amparo, por eso sería un incidente postprocesal, ¿no? Nominativo, porque la ley sí lo refiere a daños y perjuicios, y cuya substanciación es supletoria en el 66 y en el 67. ¿Cómo se tramita compañero? Se presenta el incidente, se le da vista a las partes por 3 días. Si hay una dilación probatoria, se abre para obtener el quantum. Puede ser en el ejemplo de edificio cuánto pagaba de renta, cuánto tuvo que pagar en otro lugar, si hubiera contragarantía, en fin, ¿no? Eso es. O en el caso de una garantía que estamos manejando, que acontece con el tercero interesado que quiere su edificio de vuelta y que al final al quejoso le negaron el amparo, pues va por sus 800,000 pesos de rentas no cobradas y pues demostrará, ¿no?, lo que perdió, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata ese incidente, de definir el quantum. Si hay una dilación probatoria, oye, necesito desahogar una prueba, se abre esa dilación probatoria, pero en el término de 3 días se emite, se realizará una vez concluida esa dilación probatoria con o sin ella. En otros 3 días se lleva a cabo la audiencia incidental y se dicta fallo incidental. ¿Qué dice ese fallo incidental? Habla de un número donde se puede hacer efectiva la garantía y la contragarantía. Bueno, vamos a una etapa, ya una etapa final de esta unidad. Voy a hablar de la ejecución y cumplimiento de la suspensión. Bueno, todo el sistema de cumplimiento y ejecución de sentencias, que hablaré en otro módulo, cumplimiento y ejecución de las resoluciones, en su totalidad, el artículo 156, 206, 208, 257, 262, fracción tercera, homologa en la parte correspondiente la inejecución y los procedimientos, ¿sí?, de la sentencia de fondo a la suspensión. ¿Qué quiero decir? Que para hacer cumplir las determinaciones, finalmente el incidente es una resolución que tiene que tener un cumplimiento, igual que la sentencia de fondo en el juicio de amparo. Hay artículo expreso en el cual nos hace referencia que se van a homologar para el efecto de hacer cumplir las determinaciones del juez federal. Hoy tenemos un capítulo robusto, muy claro, de que puede haber medidas de apremio, puede haber imposición de multas a las autoridades que son omisas frente al cumplimiento de una
sentencia incidental de suspensión que no la quieren cumplir, ¿no? Y la tercera categoría es que si no cumplen, hay una sanción muy clara establecida en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución, que es la parte de mayor fuerza y peso que tiene la ley de amparo. Una autoridad que no acate una suspensión o una sentencia de fondo, la materia de fuerza que tiene la Corte para esos efectos es separar al funcionario público del cargo, ¿sí? Y por otro lado, la consignación penal. Hay un tipo penal ya establecido para no acatar la medida suspensional. Entonces, digamos que el juez de amparo, frente a una autoridad que quiera ser omisa en el cumplimiento de la medida suspensional, pues realmente tendría el juez toda la fuerza, todas las facultades, todas las condiciones para hacer cumplir ese fallo, el incidental, y por supuesto el de fondo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué quiero dar lectura? Pues a los supuestos en los cuales se puede, hay tipos penales que contempla la ley de amparo, ya para estos casos ya particulares, y que se han dado de autoridades que no dan cumplimiento a ello y que ya hoy las condiciones son complejas y que ya se pueden hacer, pues puede tener este asunto, ¿no? Bueno, voy a dar lectura, estamos hablando de penas aplicables al servidor público. Se impondrá una pena de 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar el cargo, empleo o comisión público del servidor público, la fracción tercera, que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito que pueda incurrir. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Después también tenemos medidas, ¿no? Multas que pueden ser a las autoridades responsables, ¿sí? En el caso de que pues no se quiera cumplir una suspensión, ¿no? Bueno, esa es la parte toral, ¿no? Bien. Voy a leer el artículo que me da pie para aplicar los elementos de fuerza que se encuentran para la sentencia de amparo homologadas en el cumplimiento y ejecución de la suspensión, del auto de suspensión que se otorga y que no fuera atendido por la autoridad responsable. Dice el artículo 158, para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al capítulo 5 de esta ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento. Entonces, ahí tenemos esta consideración. Bueno, ahora bien, en el juicio de amparo, en la anterior ley se hablaba, en tema de suspensión, de un cumplimiento por exceso de efecto, es decir, ya agotamos el procedimiento, ya tengo mi suspensión definitiva. Sin embargo, me encuentro en que la autoridad puede interpretar esa suspensión de manera, o la puede realizar de manera excesiva, ¿sí? O de manera defectuosa. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Quiero leer el artículo correspondiente porque antes había un recurso que era el de queja por exceso de efecto. Sin embargo, la actual ley de amparo corrige y pues, por supuesto que estamos bajo un supuesto de un incidente. El incidente por exceso de efecto. ¿Por qué incidente? Pues habría que escuchar a la autoridad si las razones por las cuales hizo de más o hizo de menos. Que así se puede traducir este acto, ¿no? Es algo que desarrollaré en
en la siguiente módulo, que es cumplimiento y ejecución de las sentencias. Pero me voy a explicar. Hay exceso en una suspensión cuando la autoridad hace de más. ¿Sí? Hace de más. Y el hecho de hacer de más puede causar una afectación, pero también hacer de menos. Hacer de menos. Y por eso se tramita un incidente que está en el 210. ¿Cómo se tramitaría ese incidente? Presento el incidente y fijo audiencia en términos de 10 días, le doy vista a las partes en el término de 3 días y en 3 días se debe de emitir una resolución si el incidente fue fundado o infundado. Voy a poner un ejemplo. Si la materia de la suspensión fuera un burócrata, donde el efecto de la suspensión fuera restitúyalo a su empleo, regrésale su trabajo y síguele pagando su salario, en muchas ocasiones la autoridad contesta, mira, yo ya lo regresé a sus actividades, yo ya cumplí la medida de suspensión, sin embargo, ya no le puedo pagar su salario porque ya se me agotó el presupuesto y tengo que esperarme para el ejercicio que viene. Aquí estamos claramente en un defecto en el cumplimiento. Defecto en el cumplimiento de la suspensión es hacer de menos. ¿Sí? Ahora bien, otro ejemplo de un defecto en el cumplimiento. Un centro de verificación vehicular, que son ahora concesionados a particulares, en donde pues venga un cierre. Y la medida, dicen, pues, yo ante el cierre o clausura del centro de verificación, yo me amparo. Y pido, y el juez resuelve en la medida de suspensión que el efecto van a ser dos. Uno, pues retirar los sellos de clausura, quitar el tema de la clausura y otorgarle calcomanías para verificar. Bueno, puede decir, pues mira, yo ya le quité los sellos de clausura, ya está operando y las calcomanías para verificar, pues mira, no puedo dárselas porque ya se me agotaron. Bueno, entonces, ahí habría un tema de, evidentemente, que la autoridad hizo de menos. Pero, sin embargo, puede ser el caso que la autoridad en una medida suspensional realice de más. Y también eso pues, puede causar un grave problema y por eso es antes se le llamaba recurso de queja por exceso de efecto cometido por la autoridad, hoy ya se cataloga como un incidente, porque habría que escuchar a la autoridad por qué haría de más, ¿no? También. Lo que es importante decir, y creo que está clara la idea, es que este concepto de queja por exceso de efecto, que también hay aplicación en la sentencia de fondo cuando la autoridad cede más, puede decir el efecto en una sentencia de fondo, digo, para completar los ejercicios, funda respecto a esta prueba, analízala, esa pericial analízala, vuelve a analizar y vuelve a emitir otra sentencia en X o Y sentido, ¿no? Pero puede ser la autoridad dice, bueno, pues ya que me pides que analizar la prueba, pues aproveché para analizar más pruebas que no son materia de la sentencia. Entonces, pues, también se hace de más, ese es exceso en el cumplimiento. Bueno, me referí a un ejemplo, evidentemente, del fondo del asunto, pero para tener una idea clara, cuando dice, oye, se otorga el amparo para que funde y motive el considerando cuarto de la resolución material del fallo, y la persona analiza el cuarto, el quinto, el sexto, motiva y demás, cuando no fue materia de la concesión, pues también haría de más. Sé que hablé de un ejercicio de fondo, pero es una forma de, creo yo, ilustrativa, de explicar cuándo hay defecto y cuándo hay exceso. Bueno, ahora bien, yo lo que quiero transmitir es que o la autoridad hace de más o hace de menos, pero muy difícilmente lo puede hacer en el mismo espacio jurídico. Es decir,
No puedo yo en un mismo incidente, sobre un mismo hecho concreto, en una misma litis muy concreta, decir que la autoridad hizo de más o hizo de menos en uno mismo. Entonces, yo considero que técnicamente se puede hablar del incidente de exceso en el cumplimiento o el incidente de defecto en el cumplimiento de la suspensión, pero no los dos al mismo tiempo. Evidentemente que a veces es difícil de pensar o ya en la operación si esto la autoridad está haciendo de más o de menos, ¿no? Recuerdo voy a hablar de fondo, de un tema de fondo. Bueno, si la autoridad, a veces nosotros les decíamos, oye, descuéntale de la sanción, descuéntale 2 años que pasó frente al Torito en una sentencia de fondo por el momento de la detención, descuéntale a los 10 años de prisión, y esta persona decide, no, pues como yo veo, a mí me dan 3 días y yo mejor le voy a descontar 3 días. No, es difícil a veces saber si estoy frente a un exceso o un defecto, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los abogados, yo diría que lo tramitan el incidente por exceso de defecto tratándose de la suspensión, como si esto fuera lo mismo. Evidentemente que no. Este incidente está en el artículo 210 y bueno, pues ese es lo que yo quería referir en este momento. Ahora bien, finalmente vamos a hablar de la suspensión en el amparo directo. Son los últimos 2 temas, hablamos obviamente unidad 14, punto 12.1, punto 12.2. Bueno, el fundamento es el artículo 190. Como todos ustedes saben, el amparo directo se interpone por conducto de la autoridad responsable. ¿Cuál es el objetivo? Pues que suspenda los efectos de la ejecución. Otra vez venimos a un tema de suspensión. Entonces, eso está muy, muy claro. Así viene el artículo 190, 191 de la Ley de Amparo. Entonces, yo interpongo el amparo directo por conducto de la responsable. Y obviamente que la sala, el tribunal unitario, la sala superior, en fin, ¿qué es lo que va a hacer? Inmediatamente suspender los efectos, esencialmente porque además de presentado el amparo, además que ya estaría sub iudice la resolución, bueno, claro, si lo admite el tribunal colegiado, ellos toman la decisión, la autoridad responsable, bajo los parámetros de la propia ley de amparo, otorgar o negar esa suspensión. Bueno, el hecho es de que esa resolución ya estaría sub iudice. Ellos tienen un término de 24 horas para pronunciarse sobre la suspensión, pero más allá de ello, que se da con toda naturalidad, empezando porque estaría sub iudice, ellos podrían establecer los parámetros en los cuales se da la garantía. Porque sí, si vamos a detener justamente la ejecución de ese acto, podemos establecer que podemos quedar en los mismos supuestos que acabo de referir del asunto de la garantía. Y en esos temas tiene que ser materia inmediatamente de resolución. Como les dije, en 24 horas la autoridad responsable tiene que tomar esas providencias. Para una vez que rinde el informe con justificación, obtiene las copias, da vista a las partes, tiene que remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, ¿sí?, para que éste se pronuncie sobre la admisión o no del recurso y sobre las providencias decretadas, en el caso, pues, la suspensión que decretaría la autoridad responsable, ¿no? Entonces, esto es mucho más sencillo, porque ya dimos toda la explicación de cómo se miden los efectos de la garantía y las suspensiones, y se debe de regir en ese contenido la autoridad responsable en el momento de recibir un amparo directo. Es necesario abordar estos dos porque, como recordarán, doctrinariamente el juicio de amparo es
amparo directo y amparo indirecto, amparo biinstancial y amparo uninstancial, que sería el amparo directo. Entonces, en esencia, el tribunal ad quem que se interpone el amparo directo es el que tendría que suspender los efectos de su propia ejecución. Y esa es la razón toral por la cual en amparo directo se interpone el recurso de amparo indirecto y se otorga la suspensión directamente por conducto de la autoridad responsable que emitió el acto.